Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les saludo nuevamente su profesora Mariela y en esta ocasión vamos a trabajar en la asignatura de Ciencias Sociales. ¿Ok? Vamos a partir con nuestra presentación para ver qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, entonces, para nuestros estudiantes de quinto y sexto de educación de adultos en la asignatura de Ciencias Sociales, el día de hoy vamos a trabajar con el siguiente objetivo. Identificar los problemas sociales que afectan a la familia en Chile. ¿Ok? En los videos anteriores, en las semanas anteriores, hemos venido trabajando diferentes aspectos sobre la familia. ¿Ya? Primero vimos en relación a cómo ha ido evolucionando la familia, ¿ya? Y también hemos ido viendo otros aspectos también que tienen que ver, por ejemplo, con la mujer, con el trabajo, ¿cierto? Y hoy en día vamos a situarnos específicamente, ¿cierto?, en el núcleo familiar y, como dice el objetivo, en identificar cuáles son los grandes problemas que están afectando, ¿cierto?, a nuestra sociedad y en particular a la familia en nuestro país. ¿Ok? Vamos a partir entonces visualizando cuáles son esos grandes problemas que vamos a trabajar a través de esta clase. ¿Ya? Los problemas sociales que afectan a la familia en Chile en realidad son muchos, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en dos específicamente, ¿ya? Uno tiene que ver con la violencia intrafamiliar y otro gran problema tiene que ver con el abuso sexual, ¿ya? Entonces, estos dos grandes problemas que existen al interior de las familias en Chile, ¿ya? Que son la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, son los que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Partamos con la violencia intrafamiliar, ¿ya? Vamos a ver primero que todo el concepto de qué es lo que es la violencia intrafamiliar, ¿ya? Aquí hay dos conceptos claves, violencia por una parte y la otra palabra que es intrafamiliar, ¿ya? Que nos habla acerca de lo que sucede al interior de la familia, ¿ya? Entonces, si unimos estos dos conceptos nos da por consiguiente el siguiente concepto, dice corresponde a la violencia física, ¿ya? Violencia física, hablemos de golpes, maltrato, ¿cierto? Eh, uso de la fuerza en definitiva, y también psicológica, ¿ya? En donde no necesariamente existe cierto golpe, sino que a través de la palabra, los gritos, las amenazas, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Se ejerce dentro del hogar y generalmente, no siempre, pero generalmente o principalmente es contra las mujeres y los niños de ese hogar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos tipos de violencia que se ejercen al interior de la familia, una violencia física, generalmente a través del uso de la fuerza, ¿ya? Y también una violencia psicológica, en donde si bien no hay golpes de por medio, ¿cierto? Sí existe el maltrato a través del uso, ¿cierto? De los insultos, de los digamos, garabato, eh, todo lo que en definitiva haga que con las palabras, ¿cierto?, disminuya la autoestima, ¿cierto?, y el control de esa persona. ¿Ya? ¿Y contra quiénes son? Principalmente contra las mujeres y los niños de la familia. ¿Ok? Eso es lo que se refiere a lo que el concepto de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Vamos a hacer vamos a volver a aclarar el tema de lo que es la violencia física por una parte, sí, y lo que es la violencia psicológica. ¿Ya? La violencia física es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental. O sea, la persona lo hace sabiendo, consciente de lo que está haciendo, ya no se realiza por accidente, ya no es como que si yo abro una puerta de repente y le paso a pegar, no sé, a mi hijo o a mi marido, porque fue algo que yo no quise hacer, ya. Eso es algo accidental. Ahora, sin embargo, si yo tomo algo, ¿cierto? Y lo lanzo contra una persona, eso ya no es accidental, ¿ya? Entonces, este tipo de violencia física se relaciona a eso. Utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean internas, ¿ya? O externas o también ambas, ¿ya? Entonces, en la violencia física, primero que todo, hay utilización de la fuerza y esa utilización de la fuerza puede provocar, por ejemplo, heridas, ¿ya? Fracturas, cuando ya son golpes reiterados, ¿cierto? E incluso la muerte, ¿ya? Lo cual puede parecer bien
digamos, fuerte, ¿cierto? Pero en nuestra sociedad ocurre, ¿ya? Y prueba de ello son los parricidios, los femicidios, ¿cierto? Que ocurren constantemente, lamentablemente, en nuestro país también. ¿Ok? Esa es la violencia física. Y aquí, por ejemplo, están las patadas, los puntapiés, los empujones, las cachetadas, el uso de los puños, ¿cierto? Ya el cortar a una persona, tirarlo contra las paredes, amarrarlo, descuidar su salud, tirarle el pelo, disparar en algunos casos ya cuando es más grave, los pellizcos, drogar a una persona, privar de la comida, torturar, los correazos, arrojar ácido, que eso, bueno, se ve en otros países, sobre todo del Medio Oriente, pero también son un ejemplo de violencia física, ¿ya? También tenemos por otro lado la violencia psicológica, ¿ya? En donde vemos que es todo acto que tiene como fin destruir la autoestima de una persona y denigrarla como ser humano. Y aquí caen todos los tipos de insultos habidos y por haber, ¿cierto? Que hacen que esa persona en el fondo se denigre, ¿cierto? Y disminuya su autoestima. Y finalmente prácticamente esa persona se termine creyendo lo que esa persona le dice, ¿ya? Este tipo de violencia muchas veces puede ser aún peor que la violencia física, porque daña de manera psicológica, de manera mental a esa persona y la deja reducida a su mínima expresión. ¿Ya? Muchas de estas personas que sufren violencia psicológica, ¿ya? En el fondo no atinan a qué hacer, ¿cierto? No denuncian, ya no se acercan, no le cuentan a los familiares por vergüenza, ya por la misma razón, porque su autoestima ya está tan dañada, ya por la serie de insultos que reciben constantemente, ¿cierto? Que no, en el fondo no hacen nada y siguen tolerando este tipo de situaciones, ¿ya? Dentro de la violencia psicológica tenemos, por ejemplo, cuando las personas son manipuladas, son intimidadas, ya cuando la persona quiere controlar, ¿cierto?, a esta otra persona, cuando la insulta, le prohíbe hacer cosas, le prohíbe ver a sus amigos, a sus familiares, cuando se encuentra la persona desvalorizada, cuando se burlan de ella, ¿ya? Cuando se burlan, cuando no hay una estimulación emocional, ¿ya? Los celos, por ejemplo, el abandono, ridiculizar, por ejemplo, a la persona, también un tipo de violencia psicológica, atemorizarla, las malas palabras, los insultos, por supuesto, rechazar a esa persona, la indiferencia, el chantaje emocional también, ¿ya? El lenguaje ofensivo, ¿ya? Todo ese tipo de eh, conceptos que aparecen acá están asociados a la violencia psicológica, ¿ya? Entonces, en la violencia intrafamiliar van a estar presentes estos dos tipos de violencia, la violencia física, ¿ya? Donde hay un uso de la fuerza, y también la violencia psicológica, ¿ya? Puede ser uno u otro o en muchos casos ambos, ¿ok? La violencia intrafamiliar sigue siendo un problema alarmante en nuestro país. Si bien se ha hecho todo tipo de campaña y se ha legislado en relación a la familia, ¿cierto? La violencia física, como dice acá el título, sigue siendo un problema realmente alarmante en nuestro país. ¿Por qué? Porque las cifras de violencia, digamos, se mantienen, ¿ya? No han generado un cambio sustantivo en relación a la baja de este tipo de violencia. Al contrario, ha ido en aumento, ¿ya? Tenemos en este gráfico, por ejemplo, de los meses del año 2006 al año 2013 o inicio del año 2014, ya hace unos años atrás, tenemos, por ejemplo, en color azul, tenemos ambos tipos de violencia, ¿ya? La violencia física y psicológica. El, la barra, ¿cierto?, de color rojo establece la violencia física, ¿ya? La barrita verde, un tipo de violencia que no es especificada generalmente, y en la barrita, ¿cierto?, morada, tenemos la violencia psicológica, ¿ya? Y si se pueden fijar, ¿cierto?, por lo menos lo que es la violencia física, ¿ya?, fue en aumento. El año 2010 bajó, tuvo una leve baja, ¿cierto? Pero en realidad esta violencia ha ido en aumento. El año 2014 aquí obviamente no está completo porque fue el año 2014 se hizo esta encuesta,
Ya, esto es información del registro civil, eh, pero falta también el dato de ese año. ¿Ya? Entonces pensemos que la tasa de violencia, sobre todo violencia física, por ejemplo, en este caso fue en aumento. Tuvo unas leves caídas, ¿cierto? Pero siempre la tendencia es hacia arriba. ¿Ya? En el caso de la violencia psicológica vemos en realidad que se mantiene, ¿ya? No hay mayor variación, ¿ya? Se mantiene por lo general los índices. Y el tipo de violencia no especificada en realidad también se mantiene. El año 2012 tuvo un alza de esta violencia no especificada, ¿ya? Pero en general, si ustedes se fijan, hasta el año 2014, por lo menos, 2014 si bien digo, la tasa de violencia intrafamiliar se mantiene, ¿ya? Y no solo se mantiene, sino que va creciendo. Por lo tanto, es un problema alarmante, un problema grande, ¿cierto?, que debe enfrentar nuestro país, que debe enfrentar el Estado también, y para eso también se trabaja en diferentes políticas públicas para que todas las, digamos, instituciones que tienen que ver con la familia puedan trabajar en pro, ¿cierto?, de que este tipo de violencia y este problema social que tenemos, ¿cierto?, al interior de las familias disminuya. ¿Ok? Desde el año 1994 rige una ley sobre violencia intrafamiliar, ¿ya? Que establece penas que van desde asistencia obligatoria a programas de terapia, ¿ya? Para las personas golpeadoras o que son las personas que ejercen violencia, o también orientación familiar, ¿ya? Hasta en algunos casos la prisión, sobre todo cuando son casos de violencia eh, ya que producen un daño severo en los integrantes de la familia, en la mujer, en los hijos, ¿cierto? En este caso, ¿ok? También en ese caso, digamos, el Estado debe velar, ¿cierto?, porque esta ley de violencia intrafamiliar se ejerza, ¿cierto?, sobre todo en relación a las personas que infringen, ¿cierto?, esta ley y actúan como entes violentos, ¿cierto?, que ejercen violencia intrafamiliar. Tenemos el otro gran problema que ocurre al interior de las familias, que es el abuso sexual, ¿ya? Según el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, CABAS, ¿ya?, que es una institución relacionada con Carabineros de Chile, en nuestro país se producen 20.000 delitos por abuso sexual al año, es decir, una agresión sexual cada 26 minutos. Por tanto, es un problema grave, gravísimo, ¿cierto?, que ocurre en nuestra sociedad y también, por sobre todo, al interior de nuestras familias. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el abuso sexual para que podamos entender bien? ¿Ya? Porque lo asociamos siempre a una violación con penetración, ¿ya? Pero entendamos bien qué es lo que es el concepto de abuso sexual. Es la utilización, ¿ya?, de una persona en una actividad de carácter sexual, sin el consentimiento de la víctima, ¿ya? Aquí no hay consentimiento de ningún tipo, ¿cierto?, de la víctima, ya sea por coerción, por intimidación o por no comprender plenamente el acto al cual ha sido sometido debido a su inmadurez psicofísica y o nivel de comprensión. ¿Ya? Eso es el concepto teórico en el fondo de qué es lo que es el abuso sexual. Entendámoslo mejor a través de cuáles son los tipos de abuso sexual. Existen dos tipos de abuso sexual que son sin contacto, ¿ya? Sin contacto con la otra persona, y hay otros que son con contacto, ¿ya? Dentro de los que son sin contacto tenemos la exposición de genitales, ¿ya? Cuando una persona muestra deliberadamente sus genitales a otra persona, ¿cierto? La masturbación, por ejemplo, en presencia de la víctima, filmación de videos, ¿ya? Llamadas telefónicas, darle instrucciones para tener actividad sexual o hacerle repetir comentarios seductores, ¿ya? También son tipos de abuso sexual, ¿cierto? Pero en este caso son sin contacto, ¿ok? Con contacto tenemos los besos, las caricias, la masturbación, el sexo oral, la penetración anal, ¿ya? O vaginal también, o digital, ya en este caso tocando, y el frotamiento de los genitales, ¿ya?
Entonces, hay que entender también que hay un tipo de abuso sexual que es sin contacto, no es necesario tocar a la persona, digamos, como para poder mantener un abuso sexual, ¿ya? También son parte del abuso sexual todo lo que tenga que ver con lo que sea sin contacto, que es lo que vemos en la primera fila, ¿ya? Porque generalmente lo asociamos con esto que vemos acá, con lo que es con contacto. Pero estos son los dos tipos de abuso sexual que existen. ¿Cuáles son las instituciones que hoy en día se preocupan, cierto, en nuestro país, ya, y están destinadas a velar, cierto, porque hayan políticas públicas en nuestro país para proteger, cierto, a las víctimas de violencia intrafamiliar y de abuso sexual? En primer lugar, los que reciben todas las denuncias en primera instancia, cierto, son los Carabineros de Chile, cierto. A través de ellos se canaliza, cierto, a través de las denuncias, ya de los registros, cierto, que van quedando cada vez, cierto, que se hace cuando la persona va a denunciar un hecho de violencia, cierto, todo esto queda archivado dentro de lo que tiene que ver Carabineros de Chile, ¿ya? Para que obviamente todos estos antecedentes después puedan ser llevados al plano judicial, ¿ya? Por otra parte, tenemos hoy en día, existe un servicio que se preocupa específicamente de velar por los derechos, ¿ya?, de la mujer, ya que tiene que ver con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es el CERNAMEG, ¿ya? Este antiguo CERNAM, ¿ya? Ha adquirido como una nueva relevancia en el sentido de que además se ha incorporado otro elemento adicional en cuanto a velar por los derechos, ¿cierto?, en relación a la equidad de género, ¿ya? Tema que vimos también la semana pasada en relación a la igualdad de derechos de la mujer, ¿ya? Pero en este caso también se preocupa, ¿cierto?, de velar por los derechos de las víctimas, ¿cierto?, que son lamentablemente partícipes de violencia intrafamiliar, ¿ya? Sobre todo se preocupa en el caso de la mujer, ¿ok? Ahora, ¿quién se preocupa de los menores? ¿Quién se preocupa de los niños en las familias? El CENAME, ¿ya? Que es el Servicio Nacional de Menores, ¿cierto?, que vela, ¿cierto?, por estos niños que sufren de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y en muchos casos, ¿cierto?, lleva a esos niños a centros de acogida en donde, digamos, por el decisión, ¿cierto?, de un tribunal, es retirado del cuidado, ¿cierto?, de sus padres, ¿ya? Y es llevado, como les decía, a algún centro, digamos, de acogida en donde este menor pueda tener una mejor condición de vida, ¿ya? Entonces, estas son las, digamos, instituciones que hoy en día directamente se relacionan con todo lo que tiene que ver con estos dos grandes problemas que están sucediendo al interior de nuestra familia, que son, como pudimos ver el día de hoy, ¿ya?, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. Dos grandes problemas, ¿cierto?, que lamentablemente no han disminuido, ¿ya?, sino que se han mantenido en el tiempo, ¿ya?, pero que es muy importante que ustedes sepan y conozcan cuáles son, ¿ya?, y obviamente manejen los datos esenciales acerca de estas dos grandes problemáticas que se viven en nuestra sociedad y que afectan principalmente a nuestras familias hoy en día, ¿ok? Así que eso sería para el día de hoy en nuestra clase de ciencias sociales. Les quería mencionar también que si ustedes tienen alguna duda con respecto a los videos o les queda alguna confusión o algo con respecto a algún tema en específico, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿cierto?, en donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta, ¿cierto?, en relación a esto, y yo no voy a tener ningún problema, obviamente, en responder y aclarar sus dudas, ¿ok? Eso sería, estimados, el día de hoy para nuestra clase de ciencias sociales. Que estén muy bien.